Equipos de trabajo. Perfil de la clase. Estudiantes de tercer grado de 8 a 9 años de la unidad educativa de Nechí, Colorado. Problema general. Falta de atención o interés en las actividades escolares. Problema secundario. El 25% de los estudiantes tienen bajo rendimiento en matemáticas. El 50% de los estudiantes tienen un rendimiento mediocre con altibajo. Casos particulares. 2 estudiantes tienen TDA. Un estudiante con limitaciones visuales. El perfil de la clase consiste en estudiantes de 8 a 9 años, a los cuales durante el ejercicio profesional docente se les ha podido observar un significativo grado de apatía y desinterés de algunos estudiantes con respecto a las actividades escolares, fundamentalmente la lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes no alcanzan a hacer las operaciones matemáticas, es decir, abandona sus tareas por falta de motivación para hacerlo porque las matemáticas les resultan muy abstractas, aunque hay casos de buenos rendimientos y otros rendimientos mediocres con altibajo. Hay un grupo importante que se desinteresa por las actividades, por lo que termina abandonándolas. En el diagnóstico se reconoce que parte de la desmotivación obedece a que se imparte matemática de una forma muy tradicional, poco estimulante. Si la estrategia de enseñanza es pobre, entonces las matemáticas siguen siendo muy abstractas para estudiantes tan jóvenes. Se refiere a estudiantes entre 7 y 9 años, se debe tomar en cuenta que están en la etapa de operaciones concretas del desarrollo cognitivo y psicomotor. Esto significa que tales niños no han desarrollado aún la capacidad de pensar de forma hipotética y abstracta y solo tienen capacidad para resolver problemas de forma concreta. Por ello, el principio UDL de proporcionar múltiples medios de acción y expresión funge con una solución aplicable en el aula. Es decir, este principio sirve de base para que se apliquen estrategias lúdico-pedagógicas que estimulen la curiosidad y el ansia de conocimiento por parte de los niños. Así como hay niños que pueden resultar muy buenos en matemáticas, a pesar que se imparte con un modelo tradicional, hay otros niños que pueden ser buenos en otras áreas. Lo importante es que en esta etapa del desarrollo de la niñez, las estrategias de enseñanza pueden fácilmente basarse en juego, que además no impliquen una obligación, porque un requisito fundamental del juego es que no sea obligado y que el niño pueda rehusarse a jugar o abandonar el juego cuando así lo desee. Lo lúdico pedagógico ayuda a los niños a no cohibirse y a ser más participativos en sus propios aprendizajes. Una expresión concreta de las estrategias lúdico pedagógicas son las manualidades, que implica recortar, dibujar, pegar, incluso construir instrumentos simples, los cuales pueden ser empleados para relacionarlos con el aprendizaje de las matemáticas. Ejemplos de este tipo de manualidades asociadas a las matemáticas son muchos. Por ejemplo, el árbol de manzana, que consiste en colocar la ecuación en el árbol y el resultado en la manzana, por lo que el estudiante debe colocar la manzana con el resultado en la ecuación correspondiente. Otras actividades para dinamizar el aprendizaje de las matemáticas son la ruleta, la flor, en fin, juegos o más bien actividades, manualidades lúdicas que dan cuenta de los resultados de las operaciones matemáticas, básicamente suma, resta y multiplicación, pudiendo para ello emplear materiales reciclables, lo que añadiría con otro tipo de conocimiento. Además, Barayobres 2016 acota que los niños actuales forman parte de una generación que es nativa digital, por lo que no tienen ninguna dificultad con integrar la tecnología al campo educativo. De esto se infiere que es posible reforzar los juegos a través de plataformas virtuales que tengan herramientas didácticas atractivas y fáciles de manejar para los estudiantes. Barrera, plantilla de perfil de aprendizaje de la clase. En esta plantilla contiene lo siguiente: plantilla de perfil de aprendizaje para la clase. ¿Qué hay? Redes, fortaleza de los estudiantes, debilidades de los estudiantes, preferencias e intereses de los estudiantes. Vamos a empezar en redes. Reconocimiento, estudiante 1. Energía, le gusta hablar. Vamos a mirar debilidades de los estudiantes. Estudiante 1, poca concentración, inquieto, se irrita fácilmente. Vámonos con el estudiante 2. Imaginación, socialización. En debilidad, fantasea a menudo, se distrae fácilmente. Estudiante 3, fortaleza, amplio léxico, gran interés por la música. En debilidades, serias limitaciones en sus capacidades visuales. Estrategias, estudiante 1, le gusta hacer deporte, le gusta ser vocero. Miremos las debilidades: muy emocional al socializar, problemas para concentrarse en la lectura. Estudiante 2, bueno para hacer actividades grupales de corta duración, como obras de títeres. Miremos acá en debilidades: fantasea a menudo. Estudiante 3, en fortaleza, interés en cualquier información a la cual pueda acceder. Miremos la debilidad: no puede acceder a la información y no puede aprender. Tanto en reconocimiento como estrategia no hay nada en preferencias e intereses de los estudiantes. Miremos el siguiente impacto. Estudiante 1, actuación destacada en deportes individuales y grupales. Miremos acá en debilidades: cambia de tareas con frecuencia, problemas para seguir una lectura. Estudiante 1, miremos las preferencias: le encanta el fútbol, quiere ser futbolista. Analicemos ahora al estudiante 2. Mayor participación en ideas, en actividades que requieren imaginación
y fantasía. Miremos en debilidades. Se pierde en detalles sin importancia del texto. Añade al texto elementos que no existen. Miremos las preferencias del estudiante 2. Le gustan los juegos de video y las películas de superhéroes. Estudiante 3. Vamos con las fortalezas. Más orientado a actividades con música, interesado por actividades que puedan favorecer su léxico y conocimientos de cultura general. Miremos la debilidad. No puede acceder a la información y no puede aprender. ¿Qué tienen preferencia? Estudiante 3. Gusto por la música y por la cultura general. Barreras. Plantilla de barreras circulares. En esta plantilla de barreras circulares encontramos materiales y métodos. Cualidades estudiantiles. Potencia. Barreras. Oportunidades. Pérdidas. Relacionar las matemáticas con los deportes. Un juego en específico. Estudiante 1. Energía. Se irrita fácilmente. Estudiante 1. Acá en potencia. Su irritabilidad dificulta la fluidez del juego. Oportunidad. Pérdida para desarrollar su talento y conocimiento. Estudiante 2. Imaginación, socialización. Estudiante 2 en potencia. Ni las matemáticas ni los deportes son parte de sus intereses. Estudiante 3 en cualidades. Voluntad para participar. Potenciales. Estudiante 3 tiene que ser asistido por un compañero. Los deportes grupales se le hacen más difíciles o no posibles de participar. Otro ítem. Rompecabezas de pocas piezas con temáticas de cuentos clásicos para reforzar la lectura. Estudiante 1. Le gustan las actividades dinámicas, poca paciencia. Miremos acá en potencial. Estudiante 1. Es una actividad lenta que podría aburrirse fácilmente. Vámonos con el estudiante 2. En cualidades. Imaginación. Le gusta ver imágenes. Estudiante 2 en potenciales. Que quiera seguir con el rompecabezas o pasar a otros nuevos y no avanzar en el cuento. Estudiante 3. Miremos otro ítem. Separación de objetos por forma, color y tamaño para fomentar la concentración. Cualidades. Estudiante 1. Le gustan las actividades dinámicas. Se irrita fácilmente. Le gusta dar órdenes. Tendencias a extraviar objetivos. Estudiante 1 en potenciales. La necesidad de orden puede confundir y frustrarlo. Estudiante 2. Le gustan las actividades grupales. Estudiante 2. La necesidad de orden puede confundir y frustrar. Estudiante 3. Disposición para participar es bueno para la organización. Estudiante 3 en potenciales. Puede separar u ordenar por formas y tamaños, aunque no por color. Posiciones grupales. Estudiante 1. Se aburren actividades donde hay que planificar. Le gusta hablar. Estudiante 1. Acá en potenciales. Dificultad para organizar y montar el contenido de la exposición. Dificultad para trabajar en grupo. Miremos el estudiante 2. Le gustan las actividades grupales, aunque tiene un poco de miedo escénico. Miremos acá en potenciales. Estudiante 2. No es capaz de abarcar el contenido necesario para realizar la exposición. Dificultad para expresar sus ideas. Analicemos ahora acá el estudiante 3. Por su léxico tiene gran capacidad para hacer exposiciones grupales. Miremos acá en potencial, el estudiante 3 no podría hacer un uso óptimo de material audiovisual. Analicemos el siguiente ítem. Uso de plataforma virtual para aprendizaje de matemáticas. En cualidades, estudiante 1, poca paciencia, no le gusta seguir instrucciones ni salir de su zona de confort. Analicemos en potenciales, estudiante 1. Es posible que solo haga uso de lo básico y desaproveche todo el contenido disponible. Analicemos el estudiante 2. En cualidades. Poca concentración, se enfoca en lo que le gusta y se olvida de sus deberes escolares. El potencial, estudiante 2. Es posible que se distraiga con el ayudante virtual o busque en la plataforma otras herramientas. Estudiante 3, en cualidades. Interés en participar si hay forma de hacerlo. Estudiante 3, en potenciales. Se frustrará y abandonará la actividad si no tiene el dispositivo adecuado para acceder a la plataforma. Soluciones propuestas. Plantilla de soluciones UDL. ¿Qué contiene? Materiales y métodos. Potenciales, barreras, oportunidades, pérdidas. Soluciones UDL. Relacionar las matemáticas con los deportes. Un juego en específico. En potenciales, ¿qué tiene? No poder profundizar en el área de matemática porque al estudiante solo le interesan los datos básicos del juego. No poder profundizar en el área de matemáticas porque el estudiante no puede integrarse al juego. En soluciones UDL. Reinventar el juego, colocarle nuevas reglas para que pueda enfocarse en las operaciones matemáticas. Cambiar su rol dentro o fuera de la cancha. Seguimos. En dibujo. En potenciales. Alta probabilidad de que deje el dibujo incompleto. Frustración y abandono de la actividad por no poder comprender lo que está dibujando. En soluciones UDL. Búsqueda de alternativas.
Se puede dibujar con relieves o con otros materiales con los cuales permita al estudiante guiarse en su dibujo a través del tacto. Seguimos, rompecabezas de pocas piezas con temáticas de cuentos clásicos para reforzar la lectura. En potenciales, el estudiante se interesa demasiado en el rompecabezas, olvidándose de la lectura. En soluciones UDL, el rompecabezas sirve como ilustración. Su construcción puede servir como rompecabezas a medida que se avance en la lectura. El otro ítem, separación de objetos por forma, color y o tamaño para fomentar la concentración. Potenciales, desorden en la separación, pérdida de interés en la actividad. También tiene frustración y abandono de la actividad para no lograr separar correctamente los objetivos por colores. En soluciones UDL, cambiar las reglas de la separación de objetos, relacionarlo con algún otro juego. Contiene también, podría hacerse identificable los colores a través del tacto u otro sentido. Seguimos, exposiciones grupales. El expositor podría salirse varias veces del tema principal. Poco provecho de material audiovisual, como una presentación en PowerPoint. En soluciones UDL, retroalimentación constante por parte del docente y, si es posible, por parte de los otros estudiantes. Se puede ajustar la presentación al expositor. Puede recurrir a un ayudante a aprenderse muy bien la presentación antes de exponer. Recursos propuestos. Plataforma digital con interfaz inteligente audiovisual para el aprendizaje de las matemáticas. Fase de análisis. Identificación del equipo de desarrollo del REA-IA. 2 docentes, un psicopedagogo, 6 padres de familia, uno por cada uno de los estudiantes referidos y 3 padres de los estudiantes con capacidades plenas. Roles de cada miembro del equipo de desarrollo del REA-IA. Los docentes se encargan del proceso de creación. El psicopedagogo, como especialista en atención a la diversidad, debe ayudar en la orientación de los contenidos y la forma como debe enseñarse. Los padres deben ayudar en la co-creación del REA-IA y, en su defecto, debido a las limitaciones temporales, cognitivas o de cualquier otra índole de los padres, escoger otro o avalar él o los REA-IA. En su defecto, buscar otros REA-IA entendidos como recursos estratégicos, inclusivos y accesibles, escogidos de manera consensuada para que no existan problemas en cuanto al contenido educativo y las estrategias didácticas. Propósitos educativos de guía en el proceso educativo. Estimular de manera progresiva, efectiva y sobre todo accesible e inclusiva el aprendizaje de los estudiantes con capacidades limitadas a través de recursos educativos abiertos. Descripción inicial del REA-IA. El recurso educativo propuesto para lograr un aprendizaje en el área de las matemáticas es en una población diversa. En cuanto a limitaciones, es avanzado tanto en aspectos físicos como digitales. Está pensado para que sea de forma sistemática, secuencial, interactivo, reusable, abierto y mezclable. Recurso propuesto, plataforma digital con interfaz inteligente audiovisual para el aprendizaje de las matemáticas. Análisis del perfil de la población a lo que va dirigido el REA-IA. Estudiantes de 8 a 9 años, 2 de ellos sufren trastorno de déficit de atención, TDA, y otro padece de ceguera. En todo caso, para los de TDA, si bien tienen capacidad física para ver, se distraen y fantasean fácilmente, mientras que para el que sufre ceguera, aún pudiendo tener la capacidad para concentrarse, no tiene la capacidad física, el órgano visual para hacerlo. Como puede observarse en el salón de clase, hay estudiantes que no sufren de TDA ni sufren de ceguera, por lo que tienen sus capacidades plenas. Hay 2 estudiantes que pueden ver perfectamente pero tienen TDA, y hay un estudiante que no tiene TDA pero tiene dificultad para ver. No se registra ningún estudiante que sufra de TDA y que además sufra de ceguera. En todo caso, los 3 estudiantes que no tienen capacidades plenas requieren canales a través de los cuales pueden acceder al aprendizaje. Para ello, estos 3 estudiantes en particular cuentan cada uno sus diferentes cualidades. Uno de los estudiantes con TDA tiene mucha creatividad e imaginación, y el estudiante con limitada capacidad visual le gusta escuchar música y además tiene un gran lector. El otro estudiante con TDA no le gusta las actividades pasivas, por ello no tienen paciencia y se irrita fácilmente. En cambio, le gusta aquellas actividades que requieran energía, como las deportivas. Esto plantea un reto
porque este último estudiante de TDA es bastante opuesto al estudiante con limitada capacidad visual. Necesidades educativas y preferenciales de la población objetivo. Para uno de los estudiantes con TDA sus preferencias son visuales, mientras que para el otro con TDA las preferencias son deportivas. El estudiante con limitada capacidad visual prefiere la música. Como puede observarse, son necesidades muy diferentes y podría decirse que hasta cierto punto excluyente. Es decir, el estudiante con limitada capacidad visual tendrá dificultades para hacer actividades deportivas o que requiera energía. Y por otro lado, el estudiante con TDA que le gusta actividades energéticas difícilmente podrá disfrutar de actividades que requieran concentración o poca energía física. Recursos propuestos REA y EA. Competencias previas necesarias. El estudiante con poca capacidad visual es el que tiene más limitantes. Se espera que los estudiantes tengan algunos conocimientos básicos de computación, que puedan manipular una computadora. De igual manera, es preferible que tengan algunos conocimientos básicos en matemáticas. Análisis del ambiente de aprendizaje. Al haber un estudiante con ceguera, las limitaciones existentes son de orden visual, de tal manera que hay que explotar el sentido del oído. Para el estudiante con problemas de hiperactividad, quizás sea difícil concretar y estar frente a una computadora. El tiempo necesario para que se produzca un verdadero aprendizaje, sea como fuere, es un reto en el caso de los 3 estudiantes, pues el ambiente debe ser estimulante para los 3. Para los estudiantes con TDA, para que se estimule lo suficiente para estar concentrado o sentir la necesidad de concentrar. Y en el caso del estudiante con problemas de la vista, estimularlo para que no sienta que está aprendiendo a pesar de no tener la capacidad de ver. Opciones de entrega de los procesos de formación. En las actividades que preceden a este trabajo, se había planteado algunos procesos de formación de forma física. Por ejemplo, relacionar las matemáticas con un juego físico. Hacer un rompecabezas simple con temáticas de cuentos. Separar objetos por color, tamaño y forma. Exposiciones grupales y dibujos. Estas actividades estaban concebidas para hacerlas de forma presencial, tomando en cuenta sus barreras y sus soluciones UDL, de tal manera que en el ejercicio pudiera reajustarse de ser necesario para que la estrategia didáctica no colapsara. Para el caso del REA-IA, se pretende una plataforma virtual compuesto por unidades principales, elementos web y características de accesibilidad consideradas. Tiempo disponible para llevar a cabo la labor de concretación del REA-IA de 3 a 6. Recursos propuestos REA-IA. Fase de diseño. Diseño de los métodos materiales del REA-IA. El método REA-IA concibe al estudiante como un ser activo, participativo, que es protagonista en su propia formación educativa. En términos didácticos, el método tiende a ser afirmativo, demostrativo, si se concibe la plataforma como un laboratorio. En cuanto a los materiales, más allá del indispensable dispositivo tecnológico, está la aplicación multimedia interactiva de contenidos audiovisual. El estudiante es entendido como un usuario al cual el producto se adapta, pues ofrece diferentes formas de interactuar. La plataforma es completa, teniendo textos, animación, videos y sobre todo sonido, para que en el caso del estudiante de discapacidad visual pueda compensar de alguna manera lo visual. Análisis de barreras de los métodos y materiales del REA. Se es consciente que la accesibilidad es un reto para este REA-IA, por lo que en el caso del estudiante con limitaciones visuales, este debe contar con recursos para poder acceder a una computadora moderna, que tenga como condición indispensable una pantalla táctil y que además tenga sonido. Sin este requisito, difícilmente pueda este estudiante acceder a una plataforma virtual. Dado su léxico y su interés por la música, se podría utilizar a su favor para explorar en el área de las matemáticas, la cual no es su asignatura favorita, pero este estudiante está abierto a todo tipo de conocimiento siempre que haya la estimulación correcta. Las otras barreras tienen que ver con los estudiantes con TDA ya identificados en actividades previas y que en resumidas son la posible dificultad de profundizar en las matemáticas porque le interesan los videojuegos o los deportes como tal. Interés en los aspectos secundarios y no en el fondo del asunto. Esto se podría evidenciar en una plataforma muy interactiva que desenfoque a los estudiantes de las matemáticas para interesarse por aspectos relacionados con el diseño o la interacción de la plataforma. La pérdida de interés en la actividad o la posibilidad de que deje el dibujo incompleto. Descripción detallada de los materiales indicando los recursos digitales que serán usados en su construcción. La idea es que el estudiante con discapacidad visual pueda ubicar a través del tacto los números y los símbolos de las operaciones matemáticas, lo que le es confirmado mediante una voz programada interactiva. Se concibe el REA-IA con sus 7 unidades principales identificadas, a saber,
prestación, operación de suma, operación de resta, operación de multiplicación, operación de división. Ahora bien, todas las unidades cuentan con un interfaz de usuario inteligente, o en otras palabras, un ayudante virtual consistente en un personaje animado interactivo, el cual le ayuda al estudiante a conectar con el contenido de la plataforma. Entre los elementos web incluido está la calculadora sencilla, interactiva, dinámica, para los 4 tipos de operaciones. Está un baúl de preguntas que tienen historias, datos curiosos o responden al por, que es importante cada operación matemática. Hay otro baúl que es el de los ejercicios. Esto es, se plantea casos prácticos o reales, los cuales se resuelven a través de múltiples opciones, de las cuales se elige el resultado correcto. También hay otros ejercicios más interactivos, como un árbol de manzana, al cual hay que colocarle las manzanas con el resultado correcto en el espacio del árbol que tiene la ecuación correspondiente, entre otros tantos ejercicios interactivos. Se espera que el programa sea lo suficientemente inteligente para que a través del cursor del ratón o mouse, el interfaz pueda decir al estudiante el elemento que está por elegir. Esto es fundamental porque la información subida a la plataforma sea lo más accesible posible. Este Rea-IA toma su inspiración de propuestas más evolucionadas, pero aún en desarrollo, fundamentalmente Ferotous, que es una especie de tableta que emplea ferrofluido o metal líquido, bajo el cual hay electroimanes que al interactuar con ferrofluido permite crear formas reconocibles al tacto. Lo que, si bien no permite crear braille, sí permite crear símbolos y números, los cuales son imprescindibles para las operaciones matemáticas. Lineamientos a seguir. Los lineamientos a seguir se condensan en la educación inclusiva. Esta educación comprende primeramente la universalización del derecho a la educación. Asimismo, aboga y promueve un entorno social y una institucionalidad educativa que valoren la diversidad. Un sistema que se transforma, que se adapta y aprende. Una escuela en la que todos los actores participan y aprenden. Especialmente como se ha visto tanto en las estrategias pedagógicas como para el Rea-IA, se le da continuidad y prioridad a los lineamientos inclusivos de las personas históricamente marginadas o excluidas del sistema. Es una educación que busca responder a las necesidades tanto colectivas como individuales, sin exenciones, y abarca los diferentes estilos de aprendizaje.